Último bloque de protagonista con el reencuentro con Sergio Gilaber. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal, Rubén? Qué alegría. Ahora, sí, volver a protagonistas a uno lo hace sentir un verdadero protagonista porque tiene que hablar con el tema del protagonismo de Chacarita Juniors en el campeonato que ya finalizó justamente para el conjunto de San Martín. Chacarita tuvo un campeonato largo, un campeonato difícil, un campeonato que había que juntar puntos. Se hablaba de 51 puntos, Chacarita llegó a uno menos, a 50. Se salvó de las cuestiones del descenso, de esa preocupación, una fecha antes con el triunfo de la gente de Caballito, que ayudó. Chacarita después viajó a San Luis, donde se esperaba tener un resultado por lo menos positivo, traerse un positivo desde allá. Sin embargo, Chacarita volvió a perder y se hizo realmente difícil esto de ir de visita porque Chacarita trajo pocos resultados positivos cuando salía de acá de San Martín. Vamos a decir que, resumiendo qué es lo que pasa con este plantel, aquellos jugadores que van a rescindir, caso Maldonado, caso Rocanieri, caso Coronel, caso Zapata, ya estaría absolutamente todo arreglado, por lo cual sería la primera vez que Chacarita vuelve de las vacaciones. Esto va a ser el próximo 15 de diciembre, sin ningún tipo de problema en lo que hace a los jugadores que se fueron. De los que pueden llegar a venir o de los que pueden llegar a continuar, uno de los que está muy cerca de firmar es Titi Milla, un jugador que mucha gente quiere que se quede en el plantel. Hubieron sondeos por la parte de la gente de Junín, más precisamente de la gente de Sarmiento, pero esto me parecería que no llegaría a buen puerto porque el Titi quiere quedarse en San Martín. Sabemos que siente y mucho la camiseta de Chacarita Juniors. Y con respecto al tema institucional, Rubén, gente, le cuento, de que el próximo junio del 2016 Chacarita va a tener la posibilidad, el socio, de arrimarse a las votaciones, porque va a haber elecciones en este club. Nos contaron el viernes próximo pasado, hubo un asado por parte de la gente de Jóvenes y Viejos. ¿Mediados? ¿Cuándo? En el mes de junio, pero ya se empiezan a armar absolutamente todos como para salir justamente al ruedo de lo que se viene en Chacarita Juniors. Y tenemos que decir que el viernes pasado fuimos invitados por la gente de Jóvenes y Viejos Muchachos, con Julio Dorado, Jorge Eller a la cabeza, y estuvimos presentes en algo que tiene que ver con la unión de distintas agrupaciones, donde está Todos por Chaca, donde está ADN Funebrero, donde están los Blancos, donde están cada uno de los componentes de la vieja y nueva política de Chacarita Juniors. Todos se unieron, o por lo menos es lo que nos hicieron saber a través del señor Omar Doria, con el cual hemos hablado, un ex candidato y estuvo muy cerca de haber sido elegido por el socio de Chacarita Juniors, justamente perdiendo esas elecciones con el actual presidente Héctor Torre López. Nos decía que la idea es hacer una agrupación fuerte, una agrupación que todos sigan atrás de un candidato potable para todos, es decir, querido por todos. Y ese candidato, esa persona elegida, es Daniel Tuchinaider, un socio activo, socio de Chacarita Juniors, que tiene una visión muy particular con respecto al tema de cómo encarar la cuestión política en Chacarita Juniors. Seguramente alguna vez lo tendremos aquí en Protagonistas para que nos cuente justamente cuál es la idea en caso de llegar. Pero hay otros que tienen intenciones. Muchos hablan que el expresidente, el que comenzó con el estadio, el que le dio la posibilidad de volver a Primera División a Chacarita Juniors, me refiero al señor Horacio Fernández, también tendría posibilidades o ganas, a través del acompañamiento, del respaldo de la gente que ha tenido él en su momento, de ser candidato. Y por qué no, también el oficialismo, que ha tenido una tarea más que difícil, después de haber agarrado el gobierno de Chacarita, después de haber agarrado, cuando pasó el presidente Vicente Tito Celio, para mí el peor presidente que tuvo Chacarita en la historia, se les complicó en cierta forma. Y sin embargo sacaron el pecho, sin embargo la frente viene en alto, porque Chacarita cumplió en lo que hace al plantel profesional, que era lo que se había comprometido, tratando de sacar adelante lo que tiene que ver con los sueldos atrasados, y esto lo reconocen ellos, de los empleados, pero fundamentalmente haciendo bien transparente, ellos hablan esto, de lo que pasa dentro de Chacarita Juniors. Y el oficialismo presentaría a alguien que es el que mayor esfuerzo junto al presidente Héctor Torre López está poniendo. Me refiero a Claudio Citela. Por lo cual se vienen elecciones, va a haber mucha tela por cortar, seguramente va a haber uniones, otros que no, otros que van a tratar de mandarse solos, pero acá solamente va a quedar el voto del socio. El socio tiene que pensar qué club, qué Chacarita queremos. Y la última, lamentablemente tenemos que
contarles que Daniel El Tano Leani, persona a la cual yo no solamente respeto por lo que hace en lo futbolístico, sino que también lo aprecio como persona, no va a formar más parte del cuerpo técnico de Fernando Gamboa, el cual ya llegó a un arreglo con la dirigencia de Chacarita y va a seguir siendo el técnico del primer plantel profesional del Club de San Martín, porque vuelve a las divisiones inferiores. El último partido, creo que Chacarita Juniors de visitante demostró cómo puede jugar bien, por lo menos en el primer tiempo, con jugadores que le faltaron de primer nivel en este plantel, por supuesto, de Chacarita Juniors, El Tano Leani haciendo jugar buen fútbol. Vuelve a inferiores, me parece importante también el trabajo del Tano, pero lamento que se haya ido del plantel profesional, porque creo que el Tano Leani es uno de los que está pidiendo pista a un futuro y no tan largo, probablemente inmediato. Así que el Tano Leani, volviendo a divisiones inferiores, gracias por trabajar en primera y muchísimas gracias por seguir haciendo docencia ahí donde lo hiciste, en el piberío, en los verdaderos cimientos de Chacarita Juniors. Gracias, por favor, Rubén. Sergio, ha sido muy amable. Esto ha sido todo por hoy. Te recuerda que este programa repite mañana a partir de las 16 horas. Y nos encontramos nuevamente el domingo a las 19. Que tengan muy buena semana.